Entonces esta serie de la palabra de Dios, que la he llamado Incomparable, esta serie de Incomparable basado en los primeros versículos del libro de los Hebreos, cuando dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y hace 8 días hablábamos de lo incansable que ha sido Dios en alcanzar al hombre, incansable, y de muchas maneras, desde un comienzo, desde que Adán y Eva fallaron, lo ha buscado, lo desestimó porque le desobedecieron. Como usted y como yo, le desobedecimos, nos alejamos, empezamos a vivir una vida como nos parecía, lejos de Dios, lejos, sin temor, quizás por 2 cosas: una, o porque rechazamos, u otra, porque no conocíamos la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, por ignorancia. Pero luego dice el capítulo 2, el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces la segunda charla tiene que ver, y la he titulado Supremo, Supremo. Jesús es supremo. ¿Quieres saber que una iglesia es sana? Porque está basada en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en su propósito. Eso es una iglesia sana. Una que se dedica a predicar sobre otras cosas y a sustentarse está errada, o no sé, pero al menos nosotros, y cada día le pedimos al Señor que podamos ser una iglesia centrada en Jesucristo, en su propósito, en el Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos está rebatiendo acá, porque desde ese momento de la historia, la gente ya estaba diciendo: no, los ángeles, los ángeles, los ángeles, no, los ángeles. Y por eso han desarrollado una ciencia que se llama geología, ¿no? O sea, los ángeles. Y colocando, no, los ángeles, y la gente todo empezaba a colocarlo a Moisés, el pueblo judío, a Moisés. Moisés es lo máximo, nosotros, Abraham. Entonces empezaron a colocar a todo lo demás y empiezan a opacar a Jesucristo, empiezan a opacar a Jesús. Y eso ha pasado en la historia del hombre. Está buscando cómo, y es una estrategia del diablo, cómo llevamos a Jesús a un segundo plano o lo colocamos a la altura de todas las cosas, de todas las cosas. Por eso en nosotros es muy sutil y debemos estar muy, pero muy con el discernimiento del Espíritu Santo para que nada sea colocado o igual o mayor que Jesús. Es una de las grandes enseñanzas del libro de los Hebreos. Si ustedes lo leen, y ojalá lo lean esta semana con detenimiento, es colocando, diciendo: no, Jesús es mayor que todo. Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés, que Abraham. Jesús es mayor que todo. Y es algo de lo cual nosotros debemos tener cuidado. Porque mira lo que dice la Escritura. Dios en estos postreros tiempos ha hablado. Desde hace 2000 años son los postreros tiempos. Cuando vino Jesús a la tierra, Dios empezó a hablar por medio de su Hijo. Por eso mayor que Jesús. Y para traernos a Dios no puede ser un terremoto, no puede ser un tsunami, no puede ser una enfermedad, porque entonces diríamos: Jesucristo no es suficiente. Y Dios entonces tiene que mandarnos un temblor para que todos ahí sí busquemos a Dios. No. Envió a su Hijo de las entrañas de su corazón, mandó lo mejor. Tú sabes para tu vida qué es lo mejor. Si te preguntaran a ti, ¿qué es lo mejor?
Para algunos sería su carro, para otros los hijos, para otros el esposo, qué sé yo. Algo tendría que ser mejor, y es lo que el hombre ha tratado en la historia, de colocar a Jesús en segundo plano. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, colocamos a Jesús en segundo plano. Pero la Escritura dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, no por la enfermedad. No, Dios no está interesado. Yo por lo menos no creería en un Dios que es perverso, que nos atrae por medio de un temblor, además de que la Biblia descarta totalmente de que sea por otro medio que Dios quiere atraernos incluso la Escritura lo dice. Dios no quiere que le sigamos por causa del castigo. No, Dios quiere que le sigamos por amor, porque Dios es amor. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Dios no nos está atrayendo, y eso es lo que está aquí argumentando la Escritura. En los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Desde hace 2000 y un poco más de años, Dios está hablando al hombre por Jesús, por Jesucristo, por su Hijo. Todo lo que nosotros tengamos que ver en la predicación del Evangelio tiene que ser a través del Señor Jesucristo. No podemos predicar otro evangelio basado en la filosofía, en la psicología, en atraer al hombre por otros medios. Hay muchas personas que pueden ser buenas sin necesidad de ir a una iglesia. Incluso hoy en día, con las diversas ramas de todo lo que tiene que ver la ética humana, se puede llegar a ser bueno. ¿Sí? Si usted dice, bueno, no enseñamos, iba a decir algo, pero no enseñemos lo malo, enseñemos lo bueno. Enseñemos lo bueno, porque lo malo se vence con lo bueno. Gloria a Dios. Entonces, el hecho de ser supremo, la palabra supremo quiere decir que no hay absolutamente nada por encima de Él. No hay absolutamente nada por encima de Él. Fíjese, en nosotros, para nosotros, tú tienes que terminar amando a Jesús de tal manera que no haya nada por encima de Él. Nada por encima. Por eso el verdadero cristiano se prueba cuando le es confrontado frente a las cosas y está demostrando en su decisión que ama al Señor, que ama a Dios por encima de todo. Como cuando le dijeron a los apóstoles: ustedes no vuelvan a hablar de Jesús. Mire, si dejan hablar de ese hombre, mire, les damos esto, les damos un viaje, les damos esa casa, si la ven, esa casa tan linda ya, cojan esa casa. Mira, quieren este carro, este último modelo de carro, te lo damos, pero no vuelva a hablar de Jesús, no vuelva a hablar de ese hombre. Pero ellos tenían muy clara lo supremo que era Jesús en su vida. Entonces decían: no dejaremos hablar de Jesús, no obedeceremos a los hombres, no te obedeceremos a ti, cueste lo que nos cueste. Nosotros no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de Jesucristo. Cuando somos confrontados en la vida diaria, Dios nos ha hablado en este tiempo y nos está hablando y nos hablará. Por eso tú no puedes decir: no, es que te está pasando esto en la vida. Es que Dios sí ve. Entonces yo me imagino un niño que piensa: ese Dios tan malo. En la casa mis padres se separaron porque ese Dios es malo. Lo que esa enfermedad, Dios es muy malo. No, yo cómo voy a creer en ese Dios. No, nosotros tenemos que tener el sustento de que hace 2000 años y un poco más, la manera en que Dios habla al hombre es a través de Jesús, a través
de Jesucristo. No hay otro fundamento en la Escritura. Amén. En estos postreros tiempos, y seguirá hasta que Él venga por segunda vez, es la manera en que Dios habla, a través de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Ahora, que Dios lo dio absolutamente todo. Es que Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, envió y dio todo en su Hijo, en su Hijo, en su Hijo. Y Dios incluso colocó un ejemplo en la Biblia, que es un ejemplo que uno, más que una historia, dame a tu hijo Isaac, y ve en ese monte, quémalo, ofrécelo como sacrificio. Y dice la Escritura que lo amarró, lo llevó y cogió la leña. Y lo iba a hacer. Estaba dando. ¿Quién de nosotros? Y me pongo yo también. ¿Quién de nosotros? Si apareciera por esa puerta alguien y dijera, ¿dónde está su hijo? Lo voy a matar, niegue a Jesús y ahora va a morir. ¡Wow! Dios nos guarde ese cuadro, ¿no? Dios nos guarde. Dios nos guarde, porque a veces vendemos la fe por un plato de lentejas. A veces negamos el evangelio por cosas, porque me hicieron. Entonces me hicieron ya el evangelio, todo lo que un día creía, alababa. ¡Pah! ¡Wow! La fe, esto es un tesoro. La fe es un tesoro. El temor a Dios es un tesoro que está absolutamente por encima de todo. ¿Qué ejemplo tan poderoso? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros daría? Dios nos guarde de ese cuadro, porque no sería fácil coger, mira, un hijo tan bello, ¿cierto? Un hijo así, y que te dijeran, tienes que darlo por esto. ¡Wow! Si nomás medio nos le dicen algo en el colegio, y el otro día estamos con el profesor allá, ¿qué pasó? Señor rector, señor, todos los hijos se vuelven angelitos. Y nadie tiene la... También soy papá, ¿no? También soy papá. Y también me llamaron por causa de mis hijos. Ay, Señor. Isaías 9:6 dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, supremo. Démosle un aplauso a Jesús. Aleluya. Señor, eres grande. No hay nada que lo supere a Él. Y eso es Jesús. Para aquellos que no reciben a Cristo, no han recibido a Cristo, Él sigue estando en la cruz allí muriendo. Para quienes ya lo recibimos, está resucitado. Y eso es lo que es para nosotros: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo eso que se le da ahora, que expresa lo supremo, el león de Judá, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y omega, el que no tiene principio ni tiene fin, el que lo es absolutamente todo. ¡Wow! Qué lindo, qué hermoso cuando uno, como dice Pablo, qué lindo por allá en Efesios, la enseñanza de una iglesia debe ser llevar a la gente a que conozca la anchura, la profundidad, la altura, las dimensiones sobrenaturales de Jesús. Esa es nuestra labor. Nuestra labor aquí
tiene que ser la labor de un pastor, de un predicador y de unos ministerios en una iglesia. No son otra cosa, ni resolverte los problemas judiciales, ni ser juez, ni ser abogado, sino enseñarte a que conozcas a Jesús en su dimensión. Esa es nuestra labor en el Evangelio, y por la cual Dios nos pedirá cuentas a todos aquellos que nos ponemos a enseñar, que hablamos de la palabra de Dios. Enseñar, cuán admirable, cuán consejero es Él. Ahora, ¿por qué Jesús? Él lo es absolutamente todo. Efesios 4:10. Él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Cómo lo ves? ¿En qué dimensión lo tienes? ¿En verdad lo es todo para tu vida? ¿En verdad lo llena todo en tu ser? ¿En verdad llena todo en tu corazón? Y quiero decir algo con toda sinceridad. De las cosas que a mí me confunden en el cristianismo, porque soy humano también. De las cosas que a mí me confunden, siempre me han confundido y no las he logrado entender. Es que si la Biblia nos enseña que Jesús lo llena todo, entonces ¿por qué yo tengo que llenar otras cosas, mi ser, con otras cosas en la vida? Si Jesús lo llena todo, nos da identidad, si lo llena todo, quiere decir que yo soy suficiente en Él, que mi gozo, que mi alegría, que absolutamente la seguridad de que yo estoy en las manos de Él debe ser totalmente absoluto, totalmente lleno. No requiero de otras cosas para ver la felicidad en la vida. No requiero de otras cosas. Tengo una identidad plena en Él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si Dios llena un universo, llena los planetas, llena absolutamente, ¿no creen que es capaz de llenar un corazoncito de estos, una vida de estas? Porque eso me confunde y lo digo abiertamente. Yo sé que muchas veces lo discutimos con algunos, pero es que si Jesús, sí lo he aprendido, Jesús lo llena todo. Jesús es paz. Jesús llena toda una vida. Por eso yo no puedo perdonar a cuentagotas. O perdono como hijo de Dios, porque sigo a Jesús, porque lo amo con todo el corazón. Y lo más importante es que Él sea exaltado antes que yo sea exaltado, antes que a mí me sean dado, que Jesús sea conocido. Por eso la predicación del Evangelio se ha estancado en nuestro tiempo. Se ha estancado. Tenemos que reconocer que el Evangelio, el cristianismo no está creciendo en Colombia. El cristianismo en Colombia se ha estancado hace unos años. Tenemos diversas congregaciones y bueno, por cualquier motivo nos movemos entre las congregaciones, pero el hecho de cautivar a gente, de predicar a Cristo, porque nos hemos dedicado a hablar de otras cosas menos de Jesucristo, menos del Evangelio, menos de la salvación por gracia, menos de la muerte en la cruz como propósito de redención para el hombre. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces mira, de verdad, y se lo puedo decir con todo mi corazón, Jesús lo llena todo. Jesús llena un corazón, lo sacia, lo llena. Por eso siempre lleva a una persona a creer en Cristo, a en verdad rendirse ante Él y en verdad experimentar cómo por el Espíritu Santo somos llenos absolutamente de Él. Entonces Jesús
Si Dios nos ha hablado por su Hijo y Él lo es todo, es porque lo llena absolutamente todo. Por eso el cristianismo tiene que volver al principio de hace 2000 años, donde la gente era feliz, donde la gente era feliz siguiendo a Jesús a pesar de que de la persecución. La mayoría de los últimos libros de la Biblia son escritos a iglesias en persecución, a gente que era muerta, que era llevada a las hogueras, a los circos, por causa de Cristo, por seguir a Jesús. Mientras que hoy en día, este evangelio light, que parecería que todo es tan fácil. Y no podemos predicar una vida fácil, es incorrecto. Lo que pasa es que quienes estamos en Cristo vivimos cualesquiera que sean las circunstancias, las enfrentamos, pero el gozo, la paz, la alegría está en nuestra vida con la seguridad de Él. Y por último, déjeme decirle, mira lo que dice el autor de Hebreos, que Él lo sustenta todo, porque todo fue creado por Jesús y por Él hizo absolutamente todo. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Wow. En Jesús fueron creadas todas las cosas. Jesús sustenta. Por eso, ¿quién puede rebatir? Hace 8 días lo decíamos, mira los estudios, hay gente que se ha dedicado a estudiar cómo quitar estos argumentos de la Biblia. ¿Cómo quitar? No han podido ni rebatir la Biblia. Han tratado por todos los medios de que la Biblia no sea argumentada, pero aún los mismos escritos de gente cristiana y no cristiana argumentan la veracidad de las escrituras, la veracidad de Él. Ahora déjeme decirle, la mayor comprobación de la existencia de Jesús, de lo que Él es y que lo llena todo, somos nosotros los que seguimos a Cristo, los que seguimos al Señor. Somos la mayor evidencia. Nuestro gozo, ni siquiera nuestros milagros que nos dé, que no nos dé, porque todo se va a acabar. Mas nosotros por el Espíritu, que fuimos creados para ser eternos, comprobamos la existencia de Jesús. Jesús es el fundamento, y el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le está diciendo eso, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Wow, esa es la doctrina sana: creer, amar y seguir a Jesús. Por eso los apóstoles, con esa creencia tan profunda en su corazón, llegaban a decir cosas como estas: el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. El que dice que es de Cristo, tú te catalogas como hijo, como cristiano, pues entonces no tienes que argumentar nada. Tu vida debe argumentarlo por medio de lo que ahora eres en Él. Gloria al Señor. Ay, Jesús, cómo quisiéramos cada día ser más peritos en descifrar lo que es Jesús. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú ya crees, afírmate en Él. Si no has creído en Jesús, si no has creído en Cristo, cree en Él. Entrégate a Él, ríndete a Él con todo tu corazón. Si no has creído en Él de esta manera, quienes hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos rendido nuestra vida a Él, hoy y por los años
hemos sido y seremos sustentados en el poder de su amor, de su misericordia, de la seguridad en Él. Tanto que de verdad no estamos pensando en lo que nos puede acontecer, sino que sabemos que estamos en Él y eso es suficiente. De las demás cosas, Él se encarga como Padre que es de nosotros, de cuidarnos, de darnos, de prosperarnos. Amén. Lo que Él tenga en su voluntad. Esta es la vida eterna. No dejes de predicar a tu familia, no dejemos de hacerlo. No creamos que porque el ser humano es bueno o la persona es buena, no necesita. Todos absolutamente para ir a la vida eterna es necesario que sean lavados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es necesario que sean perdonados y hay que mostrarles que esto es lo que dice la palabra de Dios. La vida eterna está en conocer a Jesús, en aceptarlo. La palabra creer quería decir rendición, aceptación por encima de todo. Ningún ser humano puede explicar todas las cosas que acontecen. Pero qué lindo es que aún sin comprender muchas cosas, caminamos con Jesús. Él hará de nuestra vida lo que Él se ha propuesto. Él hará en tu vida. Así es que cree en el Señor, es el único fundamento. Concluyamos nuevamente leyendo este versículo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La creencia en un cristiano está en decir: Jesús creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Yo soy creación de Jesús. Él me sustenta. Él lo es absolutamente todo para mí. Entonces, ¿serías capaz de darlo todo por Jesús? Amén. 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 Lo daríamos todo por Jesús. Lo daríamos todo por el Señor. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube @puentelargochía. Activa las notificaciones y no olvides compartir este video.